Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 111. Rayos. Shield ha investigado a fondo. Alexei Mikhailovich Sitsevich, un matón de una banda rusa, ruso-estadounidense. Dejó la banda hace unos años y trabaja como estibador, le contó Nick Fury a Peter sobre la historia de Rhino. Tenía una esposa muy cariñosa, y ella padecía una enfermedad sanguínea muy rara, aceptó las modificaciones de Otto Octavius debido a su enfermedad. Peter lo entendió. Probablemente no se trataba solo de aceptar las modificaciones. Wilson Fisk también había pagado una suma de dinero, una suma que Alexei encontró muy satisfactoria en aquel momento. Sin embargo, el costo del tratamiento probablemente excedía lo que este hombre fuerte ruso, que nunca había visto mucho dinero en su vida, podía imaginar. Pensó que el pago de Fisk era suficiente, pero no lo era, así que salió a robar bancos. Nos viene bien un hombre como él. Planeo reclutarlo para Shield. Apenas Nick Fury terminó de hablar cuando vio los ojos desiguales de Spider-Man, que significaban duda. Mientras tanto, mientras observaba al arrasador Rhino arrasando las calles, Aukeye Clint Barton aterrizó el King G de Shield. Nos enfrentamos a un rinoceronte humanoide cuya velocidad y fuerza de carga pueden competir con Hulk, y todo el apoyo que recibes es un arquero, un espía y una niña que puede atravesar paredes. Clint, con autodesprecio, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su sarcasmo. Este supuesto equipo de los Thunderbolts estaba formado por solo 4 miembros. Aukeye como líder, Black Widow Natasha Romanoff, Ghost Ava Star y Goliath Bill Foster, que podía alcanzar un tamaño gigantesco. Sin lugar a dudas, el único en todo el equipo que podía lidiar eficazmente con ese rinoceronte furioso era Goliath, quien, al igual que Ant-Man, usaba partículas PIM. Escuché que Hank Pym una vez tuvo un concurso de fuerza con Hulk, así que buena suerte, Bill. Mientras observaba a Goliath saltar del King Jet, Black Widow se sentó en el asiento del copiloto y miró a Aukeye de una manera un tanto extraña. ¿Ant-Man realmente tuvo una competencia de fuerza con Hulk? Sí. Ojo de Halcón asintió. ¿No leíste el informe de Shield? Un gigante de más de 10 metros fue derribado por un niño verde de 3 metros con el trasero desnudo. Natasha asintió, estaba a punto de hablar pero se detuvo, mientras Ghost suspiraba ante el comentario, se ponía la máscara y salía del avión. Spider-Man nos mostró optimista sobre el plan de Nick Fury. No soy muy optimista con tus Thunderbolts. Principalmente, no hay forma de lidiar con Rhino. No entendía bien por qué Shield solo había reunido a 4 personas. ¿No podrían haber elegido a más? Apenas había hablado, el enorme Goliath fue derribado por la embestida. Su enorme cuerpo aplastó la calle, causando potencialmente daños colaterales más graves que la propia masacre de Rhino. Nick Fury suspiró, colocando la mano sobre el micrófono cerca de su oreja. ¿Qué estás haciendo, Barton? Está arreglado, señor. De pie en el King Jet, Clint Barton guardó su arco. Nunca imaginó que Goliath derribaría a Rhino, pero Goliath podía distraerlo, permitiéndole disparar una flecha con un potente tranquilizante. Rhino había sido modificado para ser apenas humano, pero sus órganos internos seguían siendo humanos. ¿Ves? Mi equipo puede con todo esto, y con un poco más de dinero, puedo seguir ampliándolo. Nick Fury parecía estar presumiendo ante Peter, pero Peter le dijo algo más. No estoy seguro de que tengas éxito, Fury. Creo que Alexei podría exigir cumplir su condena en prisión antes de unirse a tu equipo. Entonces Peter ignoró la mirada oscura en el rostro de Nick Fury. Entonces, ¿de qué querías hablar conmigo? Ayer, Wilson Fisk anunció su rendición. Hoy, más de una docena de grandes pandillas surgieron en Nueva York. No me importa cuál sea su situación, pero de una cosa estoy seguro. Estos pandilleros no son normales. Nick Fury hackeó descaradamente el sistema de máscaras de Peter, transmitiéndole un informe de testigos y un archivo tras otro. Estos archivos cubrían diversos aspectos y zonas de Nueva York. Casi todos los distritos mostraron un aumento significativo en la tasa de criminalidad tras la rendición de Fisk, pero esto era diferente de lo que Peter había experimentado. Sentía claramente que no habían sucedido tantas cosas. Entonces, había algo mal aquí. ¿Quieres decir que alguien está falsificando los datos, intentando hacer que Nueva York parezca un paraíso del crimen? Peter se dio cuenta de que Nick Fury estaba a punto de decir algo, y también quería escuchar lo que pensaba este maestro espía. Eso es lo que tienes que averiguar. Shield tiene mucho que hacer. No tenemos tiempo para dedicarle demasiado esfuerzo a Nueva York. ¿Entonces no puedes buscar otro vengador? Suspiró Peter con impotencia. Solo en septiembre, ni siquiera recuerdo cuántas cosas pasaron.
¿No puedo tomarme unos días libres? Nick Fury frunció los labios y se encogió de hombros. Nadie te obliga, Spider-Man. Solo te doy la información. Lo que decidas, es cosa tuya. En fin, sabes que los Vengadores no te enviarán fuera de Nueva York para misiones. Peter suspiró impotente, tomando el lote de archivos. Estación de Policía de Nueva York. Matt Murdock llegó para reunirse con Wilson Fisk, su abogado. Incluso el propio Matt se sorprendió bastante de que Fisk lo hubiera elegido. Entró en la sala de detención, escuchó al policía que debería haber estado esperando mientras se marchaba en silencio, se ajustó las gafas de sol y miró a Fisk. ¿En qué estás pensando, demonio? Estoy pensando si estás esperando a que celebre tu victoria, Fisk. Esto no es una victoria en absoluto. Si tu amiga araña no me hubiera estado pisando los talones, quizá aún estaría en mi compañía. Pero, tienes razón. Fisk no pudo evitar reír. Esto sí que es una victoria. Matt también se rió. No saldrás de aquí tan fácilmente. ¿Por qué deberías salir corriendo? Mi gente está reforzando sus defensas, mis fuerzas se están retirando, y entonces lo entenderás. Fisk sonrió, negando con la cabeza. ¿Quién protege de verdad esta ciudad? ¿Quién impide que el caos se extienda? Lo verdaderamente aterrador no es un objetivo poderoso, claro, demonio. Lo verdaderamente aterrador es el caos desenfrenado, un caos que ni siquiera los Vengadores pueden controlar. Y como ya no puedo reprimirlos, vienen. Capítulo 112. Jessica Jones. En el tercer piso de un edificio de apartamentos común y corriente en el Skipchen, Manhattan, Nueva York, una puerta tenía un sencillo cartel. Investigaciones alias. Matt Murdock llegó a la oficina y llamó. Un crujido caótico provenía del interior. Matt imaginó al ocupante apresurándose a ordenar y esperó pacientemente a que se abriera la puerta. Una mujer de unos 20 años abrió la puerta. Al ver que era Matt, no pudo evitar suspirar. Si hubiera sabido que eras tú, no me habría molestado en ordenar. No diría que barrer toda la basura a un lado es ordenar, pero parece que lo estás haciendo bien, Jessica. Matt sonrió y entró al apartamento. Esta mujer era Jessica Jones, una persona con superpoderes, con capacidad de volar y una fuerza sobrehumana, además de la dueña y única empleada de esta agencia de detectives. Ambos se conocieron a través de un caso singular. En resumen, Jessica había asesinado a un pervertido psíquico con superpoderes llamado Killgrave. Matt, como su abogado defensor, había defendido con éxito su inocencia, y su conexión surgió de ahí. El bastón de Matt golpeó el suelo. Escuchando las sutiles vibraciones que resonaban y el sonido de Jessica escribiendo en su teclado, se acercó a la pared y le preguntó: ¿Cambiaste tus fotos? Matt Gargan, el infame Gargan. Jessica Jones no respondió directamente a la pregunta de Matt. ¿No me pediste que lo encontrara? Publiqué algunas pistas sobre él en el muro. Ah, sí, sobre eso. Matt se rascó la cabeza con torpeza y luego sonrió avergonzado. No tienes que insistir más. Jessica. Ayer, el Gargan modificado intentó secuestrar a un familiar de un agente de S.H.I.E.L.D. y fue arrestado por S.H.I.E.L.D. Matt se ajustó las gafas, algo avergonzado. Justo cuando empezaban a investigar a Gargan, todo se detuvo de golpe, igual que con Kingpin. Había recibido información definitiva de Spider-Man. Kingpin había contratado a Gargan y a otros supercriminales. También había contratado a un científico llamado Otto Octavius para que lo ayudara a modificar las armas Chitauri. Según las pistas de Gargan, Kingpin habría ganado aproximadamente $2.000 millones con estas armas, suficiente para una transición masiva. En cuanto a la situación real, sin duda había más. Sin embargo, esto no podía presentarse como prueba ante el tribunal. Los recuerdos extraídos por telépatas eran evidencia explícitamente ilegal, y esta evidencia ilegal no podía utilizarse para presentar cargos contra Kingpin. Al oír esto, Jessica Jones dejó de escribir. Se quitó la laptop del regazo y miró a Matt. Si solo querías decirme que el problema con Matt Gargan se ha resuelto, podrías haberme llamado. Ya que has venido específicamente hasta aquí, significa que, tienes algo más, ¿verdad? Matt suspiró y asintió, luego se sentó en el sofá. Me reuní hoy con Fisk. Parece muy entusiasmado. Ansioso por el caos mayor que surgirá una vez que su influencia en Nueva York disminuya. Jessica Jones escuchó en silencio mientras Matt terminaba, frunciendo el ceño. Entendió lo que Matt quería decir. Sin duda, como detective, Jessica conocía mejor el submundo criminal de Hell's Kitchen que Matt, y por lo tanto percibía con mayor facilidad dónde estaban los problemas.
Hell's Kitchen ha estado agitado desde ayer. No sé si es porque Fisk se fue, pero se puede abordar desde ese ángulo. Matt asintió y le dio las gracias. Kingpin sin duda sabía algo. Había estado reprimiendo ciertas cosas, o mejor dicho, pandillas. Esta gente surgiría una vez que el poder de Kingpin se debilitara. Y esto era precisamente lo que Kingpin quería ver. Hasta que hizo que Matt admitiera que Kingpin realmente estaba protegiendo la ciudad. Así que Matt necesitaba detener a las nuevas bandas. Tenía que demostrarle a Kingpin que Nueva York no necesitaba su presencia. Pensó detenidamente durante un momento y luego volvió a mirar a Jessica Jones. ¿Ha ocurrido algo digno de mención últimamente? Jessica pensó un momento y luego empezó a buscar casos recientes en su computadora. Matt escuchó a Jessica escribir. Poco después, se oyó su voz perezosa. Hay un caso de persona desaparecida aquí. Se ve muy extraño. Una chica llamada Tandy Bowen desapareció de repente, sin dejar rastro. Su familia es bastante adinerada y rara vez se escapa de casa o algo así. ¿Por qué dices que es extraño? Jessica escuchó la pregunta de Matt y reiteró lo que había encontrado. Joyas de oro esparcidas en el suelo y material de vigilancia cercano. Según las cámaras de vigilancia, esta chica no salió del edificio, lo siento, no se ve, pero se esfumó. Y no se llevaron las joyas. Jessica hizo su evaluación. Esto es un secuestro, sin duda. Alguien secuestró a Tandy Bowen por razones específicas, pero no hay un motivo identificable para el secuestro. Justo cuando Matt estaba a punto de seguir hablando con Jessica, sonó su otro teléfono. Matt reconoció el tono. Era su buen amigo Foggy. Se disculpó con Jessica y luego contestó la llamada de Foggy. Ah, ¿en serio? Bueno, ya lo sé. Lo hablaremos esta noche. Un poco curiosa, Jessica le preguntó a Matt. ¿Qué pasa? Te ves muy serio. Hay un caso. Un cliente acudió a nuestra firma para preguntar si podíamos atender su solicitud. Matt sonrió con impotencia. El cliente es un convicto fugado de la prisión de Seagate. Pero sigue afirmando su inocencia, incluso ahora en el bufete. Jessica Jones asintió, sin darse cuenta aún de la gravedad del problema. Tiene superpoderes, invulnerabilidad y una fuerza inmensa. Las palabras de Ma despertaron la curiosidad de Jessica, pero sus siguientes palabras la hicieron comprender que este hombre era un problema. Dijo que sus habilidades no las adquirió por accidente, sino mediante experimentación con humanos. El ejército estadounidense realizó experimentos con humanos dentro de la prisión, creando un suero de supersoldado. Matt suspiró y miró a Jessica. Esta vez, realmente necesitaba su ayuda. Necesito que me ayudes a investigar a este hombre llamado Luke Cage. Debemos determinar quién es. Capítulo 112. Jessica Jones. En el tercer piso de un edificio de apartamentos común y corriente en Hell's Kitchen, Manhattan, Nueva York, una puerta tenía un sencillo cartel. Investigaciones alias. Matt Murdock llegó a la oficina y llamó. Un crujido caótico provenía del interior. Matt imaginó al ocupante apresurándose a ordenar y esperó pacientemente a que se abriera la puerta. Una mujer de unos 20 años abrió la puerta. Al ver que era Matt, no pudo evitar suspirar. Si hubiera sabido que eras tú, no me habría molestado en ordenar. No diría que barrer toda la basura a un lado es ordenar, pero parece que lo estás haciendo bien, Jessica. Matt sonrió y entró al apartamento. Esta mujer era Jessica Jones, una persona con superpoderes, con capacidad de volar y una fuerza sobrehumana, además de la dueña y única empleada de esta agencia de detectives. Ambos se conocieron a través de un caso singular. En resumen, Jessica había asesinado a un pervertido psíquico con superpoderes llamado Killgrave. Matt, como su abogado defensor, había defendido con éxito su inocencia, y su conexión surgió de ahí. El bastón de Matt golpeó el suelo. Escuchando las sutiles vibraciones que resonaban y el sonido de Jessica escribiendo en su teclado, se acercó a la pared y le preguntó. ¿Cambiaste tus fotos? Matt Gargan, el infame Gargan. Jessica Jones no respondió directamente a la pregunta de Matt. ¿No me pediste que lo encontrara? Publiqué algunas pistas sobre él en el muro. Ah, sí, sobre eso. Matt se rascó la cabeza con torpeza y luego sonrió avergonzado. No tienes que insistir más. Jessica. Ayer, el Gargan modificado intentó secuestrar a un familiar de un agente de S.H.I.E.L.D. y fue arrestado por S.H.I.E.L.D. Matt se ajustó las gafas, algo avergonzado. Justo cuando empezaban a investigar a Gargan, todo se detuvo de golpe, igual que con Kingpin. Había recibido información definitiva de Spider-Man. Kingpin había contratado a Gargan y a otros supercriminales.
También había contratado a un científico llamado Otto Octavius para que lo ayudara a modificar las armas Chitauri. Según las pistas de Gargan, Kingpin habría ganado aproximadamente $2.000 millones con estas armas, suficiente para una transición masiva. En cuanto a la situación real, sin duda había más. Sin embargo, esto no podía presentarse como prueba ante el tribunal. Los recuerdos extraídos por telépatas eran evidencia explícitamente ilegal, y esta evidencia ilegal no podía utilizarse para presentar cargos contra Kingpin. Al oír esto, Jessica Jones dejó de escribir. Se quitó la laptop del regazo y miró a Matt. Si solo querías decirme que el problema con Matt Gargan se ha resuelto, podrías haberme llamado. Ya que has venido específicamente hasta aquí, significa que, tienes algo más, ¿verdad? Matt suspiró y asintió, luego se sentó en el sofá. Me reuní hoy con Fisk. Parece muy entusiasmado. Ansioso por el caos mayor que surgirá una vez que su influencia en Nueva York disminuya. Jessica Jones escuchó en silencio mientras Matt terminaba, frunciendo el ceño. Entendió lo que Matt quería decir. Sin duda, como detective, Jessica conocía mejor el submundo criminal de Hell's Kitchen que Matt, y por lo tanto percibía con mayor facilidad dónde estaban los problemas. Hell's Kitchen ha estado agitado desde ayer. No sé si es porque Fisk se fue, pero se puede abordar desde ese ángulo. Matt asintió y le dio las gracias. Kingpin sin duda sabía algo. Había estado reprimiendo ciertas cosas, o mejor dicho, pandillas. Esta gente surgiría una vez que el poder de Kingpin se debilitara. Y esto era precisamente lo que Kingpin quería ver. Hasta que hizo que Matt admitiera que Kingpin realmente estaba protegiendo la ciudad. Así que Matt necesitaba detener a las nuevas bandas. Tenía que demostrarle a Kingpin que Nueva York no necesitaba su presencia. Pensó detenidamente durante un momento y luego volvió a mirar a Jessica Jones. ¿Ha ocurrido algo digno de mención últimamente? Jessica pensó un momento y luego empezó a buscar casos recientes en su computadora. Matt escuchó a Jessica escribir. Poco después, se oyó su voz perezosa. Hay un caso de persona desaparecida aquí. Se ve muy extraño. Una chica llamada Tandy Bowen desapareció de repente, sin dejar rastro. Su familia es bastante adinerada y rara vez se escapa de casa o algo así. ¿Por qué dices que es extraño? Jessica escuchó la pregunta de Matt y reiteró lo que había encontrado. Joyas de oro esparcidas en el suelo y material de vigilancia cercano. Según las cámaras de vigilancia, esta chica no salió del edificio, lo siento, no se ve, pero se esfumó. Y no se llevaron las joyas. Jessica hizo su evaluación. Esto es un secuestro, sin duda. Alguien secuestró a Tandy Bowen por razones específicas, pero no hay un motivo identificable para el secuestro. Justo cuando Matt estaba a punto de seguir hablando con Jessica, sonó su otro teléfono. Matt reconoció el tono. Era su buen amigo Foggy. Se disculpó con Jessica y luego contestó la llamada de Foggy. Ah, ¿en serio? Bueno, ya lo sé. Lo hablaremos esta noche. Un poco curiosa, Jessica le preguntó a Matt. ¿Qué pasa? Te ves muy serio. Hay un caso. Un cliente acudió a nuestra firma para preguntar si podíamos atender su solicitud. Matt sonrió con impotencia. El cliente es un convicto fugado de la prisión de Seagate. Pero sigue afirmando su inocencia, incluso ahora en el bufete. Jessica Jones asintió, sin darse cuenta aún de la gravedad del problema. Tiene superpoderes, invulnerabilidad y una fuerza inmensa. Las palabras de Matt despertaron la curiosidad de Jessica, pero sus siguientes palabras la hicieron comprender que este hombre era un problema. Dijo que sus habilidades no las adquirió por accidente, sino mediante experimentación con humanos. El ejército estadounidense realizó experimentos con humanos dentro de la prisión, creando un suero de supersoldado. Matt suspiró y miró a Jessica. Esta vez, realmente necesitaba su ayuda. Necesito que me ayudes a investigar a este hombre llamado Luke Cage. Debemos determinar quién es. Capítulo 113. La historia de Luke Cage, parte 1. Luke Cage estaba sentado en la recepción del despacho de abogados Nelson y Murdoch, mirando a su alrededor con nerviosismo. No estaba seguro de si era seguro, pues miraba constantemente a la izquierda y a la derecha. Cuando se abrió la puerta, giró la cabeza de inmediato y vio entrar al abogado con gafas y bastón. Oh, lo siento, sí, soy ciego. Matt sonrió y se sentó, dejando su bastón sobre la mesa. Pero eso no significa que no sea un buen abogado, señor Cage. No lo decía en serio. El hombre corpulento llamado Luke Cage puso las manos sobre su regazo. Matt percibió sus movimientos, reconociéndolo claramente como un gesto habitual.
Este hombre, en prisión, quizás por falta de espacio o porque no se le permitía, había desarrollado el hábito de no poner las manos sobre la mesa. Sin embargo, las palabras de Cage todavía sorprendieron a Matt. O sea, existes de verdad. Algunos de los reclusos de menor rango de la prisión de Rikers Island siempre hablaban de un abogado ángel ciego, una buena persona que actúa desde una perspectiva moral. Matt soltó una ligeramente sorprendido y luego entendió. Por eso viniste a mí. ¿Crees que puedo ayudarte? Sí, quiero decir, quizás seas el único que pueda ayudarme, suspiró Luke. ¿Cómo decirlo, desde el principio? Empieza por contarnos cómo acabaste en prisión. Dices que eres inocente, así que ¿cómo entraste? Luke Cage suspiró profundamente y comenzó a contar su historia. Como típico neoyorquino negro, Carl Lucas se unió a una pandilla desde muy joven, como la mayoría de los jóvenes negros. Un joven delincuente no podía lograr mucho, y con el ascenso de Kingpin en aquel entonces, Carl Lucas y su banda se limitaban a cobrar comisiones por protección en unos pocos barrios. Era alto y corpulento desde joven. Simplemente tenía que aguantar, sin necesidad de violencia, y la mayoría de la gente entregaba el dinero obedientemente. En la pandilla, Carl Lucas conoció a un buen amigo que lo introdujo en la pandilla y le enseñó las reglas. Este hombre era Willis Striker, un hombre negro de barrios marginales como Carl, que también había estado en pandillas desde niño. Fue en la pandilla donde Carl aprendió habilidades como conducir. Más tarde, con la ayuda de Willis, logró dejar la pandilla y se convirtió en camionero en el muelle. Aunque sus ingresos no eran altos, había escapado de la vida pandillera. Y debido a su pasado pandillero, Carl no se dejaba cuestionar por nadie. Sin embargo, Carl, quien realmente tenía la intención de dejar atrás la vida pandillera, también rechazó las propuestas de transportar mercancía de contrabando para su antigua pandilla. Ese día, Willis Striker, quien aún estaba en la pandilla, llamó a Carl para decirle que se había involucrado accidentalmente en un gran negocio, que le habían disparado y que estaba a punto de morir. Carl dudó un momento y luego condujo a buscar a su amigo, pero este no subió al coche. En cambio, arrojó frenéticamente una caja al coche de Carl y le dijo que aunque la policía lo atrapara, no moriría, pero que si la caja se perdía, moriría sin duda. Así que Carl tenía que proteger la caja y esperar a que volviera de buscarla. En la siguiente intersección, me atrapó la policía. Abrieron la caja y descubrieron que era una caja entera de drogas adictivas de alta pureza. Además, conocía a mucha gente de mi pasado en la pandilla, así que me procesaron por colaborar en el contrabando. El propio Luke Cage no pudo evitar reírse. Pensó que era su buen hermano, pensó que solo lo estaba ayudando a escapar. ¿Pero qué pasó? Al final, fue una represalia de la pandilla. Como Cage se negó a ayudarlos a contrabandear, lo mandaron a prisión. Matt escuchó la primera mitad de la vida de Cage, cuando aún se llamaba Carl Lucas, y frunció el ceño. Luke Cage era simplemente el nombre de Carl Lucas al revés y ligeramente modificado, simple y práctico. Y pronto descubrió el problema. Y. Probablemente no tenías dinero para contratar un abogado, así que el tribunal debió haberte designado un abogado defensor en ese momento. Sí, ¿qué más puedo decir? Las operaciones de contrabando de la pandilla durante los últimos años me las echaron a mí. Menos mal que nuestra pandilla no era muy capaz, o si no, también participaría en el transporte, el robo de cadáveres y la trata de personas. El problema es que la policía tiene testigos presenciales y pruebas físicas. Tú no, y Willis no se presentará a defenderte. Matt comprendió rápidamente la primera dificultad del caso de Cage. Casi no había pruebas para revocar el caso. La policía lo pilló con las manos en la masa, y Willis no lo defendería voluntariamente. Más aún, no podemos encontrar nuevas pruebas para presentar un recurso de apelación. Matt primero explicó el problema inicial y luego le recordó a Cage. Ese no es el único problema. Independientemente de si ha cometido un delito antes, escapar de la cárcel es en sí mismo un delito grave y no quedará impune solo por ser inocente, señor Cage. Incluso si se retiraran los cargos de contrabando, seguiría enfrentándose a cargos por fuga de prisión. Pero soy inocente. Exclamó Luke Cage indignado. Matt, acostumbrado a todo tipo de clientes, comprendió claramente los sentimientos de la otra parte, y por el mero hecho de sentirlo, supo que no mentía. Esta era una persona inocente, al menos alguien que se creía inocente. Lo que le digo no son los hechos, sino la ley, señor Cage. Espero que lo entienda.
Desde una perspectiva fáctica, creo que la única situación en la que fue culpable fue porque quiso ayudar a su amigo, quiso llevarlo al hospital, y es posible que la policía lo estuviera persiguiendo en ese momento. Y esto, sin duda, excede la sentencia por la que lo juzgaron. La sonrisa de Matt se desvaneció, pero su tono se mantuvo amable. Creo que podemos estar de acuerdo en este punto, ¿verdad? Luke Cage suspiró y luego asintió. Tiene razón, abogado. Bien. Matt sonrió y continuó con su declaración anterior. Y después de eso, también es un hecho que escapaste de la prisión de la isla Riker, ¿no? Eso es lo que debes afrontar ahora. Cage suspiró profundamente. Tenía que hacerlo. Si no, habría muerto. Excelente, ese es el punto clave. Lo que ocurrió en prisión puso en grave peligro tu vida. La mirada perdida de Matt miró a Cage y planteó la estrategia final. Y lo que tenemos que hacer es demostrarlo. Escapar de la prisión fue tu única forma de proteger tu vida, y para eso, tendrás que contarnos qué pasó después. Capítulo 114. La historia de Luke Cage, parte 2. Carl Lucas, gracias a su amigo más fiel, terminó en la prisión de Rikers Island. Sus padres habían fallecido, dejándolo solo. Como no era un criminal de alto perfil, no tenía contactos influyentes ni dinero, naturalmente no consiguió una buena celda y tuvo que apiñarse con la mayoría de los demás reclusos. La prisión de Rikers Island no era una instalación privada. Era una prisión federal, por lo que los reclusos no tenían largas jornadas laborales. Pero eso no significaba que se pudiera estar de brazos cruzados todo el día. En sus 1,67 kilómetros cuadrados de terreno, había decenas de miles de reclusos y más de 5.000 guardias. Debido a la escasa supervisión y la corrupción interna, las peleas, riñas y agresiones a los guardias eran habituales. Aunque Carl Lucas era joven y fuerte, no cumplía condena por una pandilla, por lo que se encontraba aislado y vulnerable en prisión. A menudo lo atacaban en grupo, pero quizás por eso, sorprendentemente, perfeccionó sus habilidades de combate en prisión. Y justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, un día llegó un grupo de personas. Seleccionaron específicamente a algunos reclusos, no sé cuáles fueron sus criterios de selección. Luke Cage recordó ese día, suspirando involuntariamente. Recordó a un oficial militar de pie frente a los prisioneros seleccionados, diciéndoles: eres la escoria de la sociedad. Eres basura. Eres un montón de mierda de perro. Pero deberías sentirte afortunado, porque incluso la mierda de perro puede ser útil. Hoy los hemos elegido a ustedes, inútiles e inútiles, para darles una oportunidad. Una oportunidad para dedicarse al país. La nación planea crear otro Capitán América, y podría tener el honor de nacer de ustedes, basura. Carl Lucas probablemente nunca olvidaría el rugido de aquel oficial. Bramó, obligando a cada recluso a elegir. Recibir un subsidio médico de $5.000 y participar en un nuevo experimento con suero de supersoldado, o regresar a sus miserables celdas. Carl, quizás sin pensar con claridad en ese momento, lanzó una pregunta por capricho. Si tiene éxito, ¿puedo obtener una reducción de la pena? Entonces el oficial se burló y lo miró fijamente. ¿Alguna vez has visto al Capitán América encerrado en prisión? Matt, escuchando, frunció el ceño. Entonces, te uniste voluntariamente al programa de supersoldados, a pesar del indicio de coerción. Si hubiera sabido lo que pasaría, no me habría unido ni aunque me matara, suspiró Cage, pero antes de que pudiera continuar, Matt lo interrumpió. ¿Firmaste algún acuerdo, declaración o contrato con los militares? No, fue solo una pregunta verbal. Cage pareció darse cuenta de algo. ¿Es importante? Quizás sea muy importante. Continúe. Entonces Luke Cage tomó un sorbo de agua y continuó su historia. Una vez que se unieron al programa, el trato a los reclusos mejoró. Los trasladaron a un piso separado en la isla, cada uno con una celda privada. Carl Lucas empezó a preguntarse por qué se elegía a estos prisioneros. Empezó a interactuar con los demás reclusos seleccionados y, inesperadamente, dedujo un patrón. Todos estos prisioneros eran físicamente fuertes, no tenían antecedentes de adicción a las drogas, no habían cometido delitos federales y, en general, no tenían afiliaciones a pandillas ni a otros tipos de afiliación. En otras palabras, los elegidos estaban todos limpios. Esto tranquilizó un poco a Carl, pero lo que ocurrió durante los 2 días siguientes lo dejó helado. Uno a uno, los reclusos se fueron a participar en los supuestos experimentos, pero ninguno regresó. Preguntó a los guardias, pero la respuesta que recibió fue: la prueba cutánea no fue satisfactoria, así que los enviaron de vuelta a su prisión original. ¡Qué broma!
¿Por qué no podían hacerse las pruebas cutáneas juntas? ¿Por qué tenían que hacerse por separado, y solo a una o dos personas al día? En ese momento, Carl Lucas sabía muy bien que probablemente iba a un viaje sin retorno, pero no podía hacer nada. Era solo un hombre negro común y corriente, incapaz de actuar. Lo más desesperante nunca es la muerte en sí, sino la espera de la muerte. Aún más desesperante es no saber cómo morirás. Matt escuchó la voz temblorosa del formidable hombre con piel a prueba de balas frente a él y no pudo evitar ofrecerle consuelo. ¿Estás bien? Estoy bien. Recuerdo a la persona que se fue 2 días antes que yo, y a los demás. No sé qué les pasó, pero recuerdo las caras de todos. Después de 1 mes y medio, por fin todo terminó. Era mi turno. Carl Lucas fue conducido a la entrada de un sótano en la isla, pero inesperadamente, el guardia no lo hizo entrar. En cambio, abrió la puerta y le dijo que entrara solo. En cuanto abrió la puerta, Carl percibió un terrible hedor a sangre. Avanzó con cautela. El sótano estaba iluminado por lámparas blancas de pared que proyectaban un resplandor tenue y misterioso. Solo había un camino de un solo sentido, que conducía a un punto fijo en el pasillo. Fue como el infierno. Carl caminó hacia la puerta principal del laboratorio. Al empujarla, casi vomitó. Todos sus compañeros estaban allí, todos y cada uno de ellos. Los habían destripado, les habían extraído todos los órganos internos, les habían aserrado el cráneo, les habían quitado el cerebro y los habían colgado de ganchos como cerdos sacrificados. Estaban alineados en 2 filas, como una guardia de honor. Fila tras fila de órganos internos fueron etiquetados y colocados en diferentes frascos pequeños. Estaban cuidadosamente ordenados en vitrinas a ambos lados. Algunos órganos presentaban mutaciones graves. Algunos incluso brillaban de color verde, y otros habían crecido de forma anormal. Carl escuchó japonés. Como había visto japoneses en el muelle, reconoció las raras malas palabras japonesas. Entonces vio a un anciano profesor japonés, que sostenía una cabeza recién cortada y sonreía a Carl mientras se acercaba, y lo saludó en inglés con acento japonés. «Has llegado». Intenté escapar, pero de repente apareció un grupo de enmascarados vestidos de negro, me dejaron inconsciente y me ataron a la mesa de operaciones. No sé qué pasó. Cuando desperté, estaba expuesta a luces brillantes. Me dolía muchísimo, y entonces simplemente me liberé de los grilletes de la mesa de operaciones. Los hombres de negro acudieron a detener a Carl, pero sus katanas se estrellaron contra su cuerpo. Presa del pánico, Carl, ahora con piel a prueba de balas y una fuerza sobrehumana, escapó de la prisión, atravesó los muros y saltó al río Hudson. Y entonces supe que definitivamente me buscaban. Así que me cambié el nombre a Luke Cage. He oído tu nombre, puede que seas el único que pueda ayudarme. Matt asintió en silencio. Pero la experimentación ilegal con humanos por parte del ejército estadounidense, científicos japoneses, el suero de supersoldado, eran asuntos que no le correspondían. Pero, casualmente, conocía a un vengador. Capítulo 115. Banda de chicas de Midtown. Está bien, lo entiendo. Caminando por el pasillo de la escuela, Peter frunció el ceño al escuchar la descripción de Matt Murdock por teléfono. La razón por la que Nick Fury le confió los asuntos de Nueva York tras la rendición de Kingpin fue porque, en su opinión, la situación de seguridad en Nueva York no era motivo de preocupación. Como dice el dicho, bajo los pies del emperador, el mejor lugar. Ante las narices de los Vengadores, ¿qué clase de problemas podría causar Nueva York? Como mucho, surgirían algunas bandas nuevas tras perder el control de Fisk, y estos nuevos líderes no tendrían los recursos financieros ni el control de Kingpin, lo que solo provocaría un caos temporal. Además, S.H.I.E.L.D. no carecía completamente de apoyo. ¿No era Cindy una agente de S.H.I.E.L.D.? Sin duda obedecería todas tus órdenes, Peter Parker, así que úsala como quieras. Pero ahora Daredevil le contaba que un supersoldado llamado Luke Cage se había escapado, afirmando que la isla Riker había estado realizando experimentos humanos ilegales desde el principio, y que S.H.I.E.L.D. ni siquiera lo sabía. Y lo que es más importante, nadie creía que S.H.I.E.L.D. no lo supiera. Así que Peter tuvo que trabajar horas extras hoy. Sin más dilación, tuvo que pedir permiso esta tarde para ir a la isla Riker y también para ver cómo estaba Kingpin, quien acababa de ser encarcelado hoy. Solo Kingpin el Gordo podía entregarse el lunes, ser sentenciado el martes y mudarse a una celda de lujo el miércoles. Pero antes de eso, tenía que hacer una cosa más. Llegó a la sala de ensayo de la banda de Gwen y esperó a que las chicas terminaran de ensayar una canción.
Después de que la música se apagara gradualmente, Peter tocó a la puerta. El sonido de su conversación pareció detenerse, y entonces la puerta se abrió. Como era de esperar, fue Mary Jane quien abrió. Era la cantante y guitarrista principal de la banda, y la más cercana a la puerta. Gwen era la baterista, la menos indicada para abrir. Hola, Peter. Mary Jane desconocía por completo que Peter estuviera allí para ella. Abrió la puerta generosamente y preguntó: ¿Estás aquí para ver a Gwen? No, en realidad estoy aquí para ti. Las palabras de Peter parecieron enfriar el ambiente, pero el instigador no percibió el estado de ánimo en el ambiente. Se trata de ayer. Necesito hablarte de lo que pasó después de que me fui. ¿Te parece bien este momento? ¿O deberíamos hablar a solas? Hablemos a solas. Mary Jane sonrió, se disculpó con sus compañeros, se quitó la guitarra y la dejó a un lado, luego siguió a Peter fuera de la sala de ensayo, cerrando la puerta tras ella. Liz y Betty, también de la banda, miraron a Gwen, quien las miró fijamente. ¿Qué pasa? Ese chico guapo, ¿es el amigo de la infancia del que siempre hablas? Betty acababa de terminar de hablar cuando recibió una rotunda afirmación de Liz. Definitivamente. Lo vi en clase con Harry. Debe ser ese señor Parker. Entonces Gwen los miró fijamente. ¿Y luego qué? ¿No tienes curiosidad por saber qué pasó entre ellos ayer? Sé lo que hicieron ayer, suspiró Gwen con impotencia, explicando. ¿No recibió MJ una oferta de entrevista para unas prácticas en el Daily Bugle? Peter ya había publicado una foto en el Daily Bugle. Así que quería que Peter la ayudara a tomar algunas fotos para la entrevista. Me lo contó, y Peter también estaba allí. Pero sus dos compañeros de banda todavía no parecían convencidos. No sabía que las entrevistas también necesitaban fotos. Y esa frase de ahora, después de irse, significa que el señor Parker se fue a mitad de camino. ¿Qué hizo? ¿Qué se quedó a hacer? Sin siquiera pensarlo, Gwen supo que Peter se había convertido en Spider-Man. Gwen puso los ojos en blanco y replicó. ¿Y qué quieren que haga? ¿Que escuche a escondidas lo que dicen? Betty y Liz guardaron silencio, mirando a Gwen. Tras solo 2 segundos, Gwen se levantó, apoyándose en su batería. Vamos a escuchar lo que dicen. En realidad, Peter y Mary Jane no planeaban hablar de nada más. Su conversación empezó con lo que pasó después de que él se fuera ayer. Lo seguí y tomé algunas fotos. Lo que pasó ayer fue por culpa de Rhino, lo vi en las noticias más tarde, dijo Mary Jane con una sonrisa, aunque miró atentamente la transmisión en vivo y no pudo encontrar a Peter por ningún lado. ¿Tomaste alguna foto? Eso es lo que iba a decir. Mientras filmaba, escuché a Rhino y a Spider-Man hablando. Escuché algunas cosas. Rhino no quería robar un banco. Lo hizo porque su esposa tiene una enfermedad rara y alguien le dio una gran suma de dinero para que se sometiera a modificaciones. Pero ese dinero no fue suficiente para cubrir el tratamiento de su esposa. Una historia clásica de villano, Mary Jane asintió y luego Peter expresó su idea con vacilación. Sé que esto suena difícil, pero tal vez el borrador de la entrevista que envíes podría decir algo diferente. ¿Cómo? Mary Jane suspiró. ¿Quieres que renuncie a mi entrevista con J. Jonah Jameson y que presente el informe sobre Rhino? ¿O que lo presente después de conseguir la pasantía? Peter no dijo nada más, solo asintió. Sin duda, fue una decisión muy arriesgada, porque incluso si conseguía la pasantía en el Daily Bugle, como pasante insignificante, era poco probable que Mary Jane consiguiera que el Daily Bugle adoptara este informe, e incluso podría afectar su carrera como pasante. Mary Jane no se opuso directamente pero le hizo una pregunta a Peter. ¿Por qué quieres ayudar a Rhino? Porque, pensé que esto podría ayudarlo, así que lo hice. Mary Jane miró a Peter un momento y luego sacó su teléfono. Intercambiemos información de contacto. Puedes enviarme las fotos a mi correo electrónico más tarde. Quizás a J. Jonah Jameson le parezca muy razonable este informe después de ver tus fotos. Peter suspiró aliviado y sonrió. Gracias, Mary Jane. Llámame MJ, como hacen mis amigos. Mary Jane, que había terminado de añadir su contacto, señaló a Peter con su teléfono. Y no olvides que ayer te fuiste sin terminar de comer. La próxima vez invito yo, dijo Peter con una sonrisa y un gesto de la mano, y luego frunció el ceño mientras miraba a lo lejos. Vio a Gwen asomándose, suspiró como si comprendiera algo, mirando el contacto recién añadido de Mary Jane en su teléfono y sacudiendo la cabeza con impotencia. No importa, primero tenía que ir a la isla Riker para ver qué estaba pasando realmente. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti.
No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 116. La isla de Riker. La prisión de Rikers Island, una enorme prisión ubicada en pleno Nueva York, con un solo puente de entrada y salida. ¿Por qué nunca se me había ocurrido venir aquí antes? Peter, que se había tomado la tarde libre, entró en la prisión de la isla Riker sin pedir ayuda. No usó su identidad de vengador para avisarle previamente, sino que se infiltró directamente usando su modo sigiloso. Dado que la mayor parte de la isla Riker era en realidad un vertedero recuperado, toda la isla prisión era, según todos los informes, pésima. En cuanto a la seguridad, se reportaban 1500 incidentes de reclusos agrediendo a guardias al año en esta prisión, por lo que no tenía grandes expectativas sobre sus defensas. El señor Peter usó el sistema de escaneo de su ocular para examinar la estructura principal de la prisión. Según Matt, Luke Cage había escapado del sótano, atravesando una pared y saltando al río. Eso facilitó las cosas. Dada la eficiencia estadounidense de una prisión pública federal como la de Riker, esa pared rota seguramente no había sido reparada. Efectivamente, el invisible Spider-Man no tardó mucho en encontrar la pared. Siguiendo rastros cercanos, localizó el suelo de la prisión que debía contener a Luke Cage y otros sujetos de experimentación. Sigilosamente tomó las llaves de un guardia, abrió la puerta y se coló dentro sigilosamente. El mejor espía Spider-Man está aquí. Desafortunadamente, no podía hablar en voz alta ni interactuar con otros mientras era invisible. El ocular mostró el entorno, analizando que la última vez que alguien estuvo retenido allí fue anteayer, justo cuando Luke Cage escapó. En otras palabras, en cuanto descubrieron la fuga de Luke Cage, inmediatamente trasladaron y evacuaron todo. Su reacción fue realmente rápida. Peter encontró el sótano del edificio, pero estaba tapiado con varias tablas de madera, una solución sencilla. Y Peter frunció el ceño al verlo. Tras confirmar que no había otros pasajes en su escáner, retiró violentamente las tablas de madera cuando estuvo seguro de que no había nadie cerca, abrió la puerta y entró. Durante todo el camino estuvo atento a posibles enemigos, pero tanto su sentido arácnido como varios escaneos indicaban que no estaba sucediendo nada particularmente peligroso. No, estrictamente hablando, no había nada en absoluto. El sótano era un espacio vasto y vacío, impregnado solo por un ligero olor a sangre. Ni siquiera había un incinerador ni una trampa de gas preparada para intrusos como Peter, lo que lo hacía sentir un poco desacostumbrado. Pero en realidad, no había nada allí, solo ventiladores que circulaban el aire, eliminando constantemente el olor a sangre. Los villanos no pretendían enfrentarse a ellos directamente. Simplemente desaparecieron sin dejar ningún mensaje provocativo. Eficiente, organizado y orientado a objetivos. Peter registró todo como prueba, utilizando simultáneamente los arañazos en el suelo para deducir la distribución anterior y la escala general del laboratorio. Pero más allá de eso, Peter no sabía nada. Pero conocía a alguien que podría tener información, y esa persona estaba en la isla Riker. Esa persona era Kingpin. Kingpin, quien había vuelto a residir en la isla Riker, conocía muy bien el lugar. Había conseguido una suite bien equipada y se estaba afeitando la barba, vestido con un mono naranja de prisión. Oyó el ruido de un huésped indeseable. Tras dejar la afeitadora y secarse la cara con una toalla, salió y vio a Spider-Man aparecer de repente en su suite, sonriendo con impotencia. Si planeas hacer un movimiento aquí, todo Nueva York sabrá lo que pasó, Spider-Man. Dijo Kingpin, sentado en el sofá y mirando a Spider-Man. Peter no perdió tiempo y preguntó directamente. ¿Sabes que se están realizando experimentos humanos ilegales en esta prisión subterránea? Kingpin se quedó paralizado al oír eso. En realidad, desconocía que se estuvieran llevando a cabo experimentos tan horribles bajo la isla Riker, sobre todo porque los antecedentes de los sujetos experimentales no incluían a pandilleros. Pero eso no significaba que Kingpin lo ignorara por completo. Tras una pausa, dijo lentamente. No sé nada de este asunto, pero y sé que a menudo hay secuestros inexplicables en Nueva York, y quienes son secuestrados nunca regresan. A Kingpin le pareció un tanto extraño, pero no insistió. Primero, no era necesario, y segundo, Kingpin también creía que la otra parte no era simple y no veía la necesidad de meterse en asuntos turbios. En cuanto al suero del supersoldado, era Shield o el ejército. Pero Kingpin no estaba dispuesto a contarle estos detalles a Spider-Man. ¿Más detalles? ¿Por qué debería contártelo? Peter pensó un momento y dijo. He estado en otro universo. Allí, tu esposa se llama Vanessa y tienes un hijo llamado Richard.
Kingpin hizo una pausa y luego miró a Peter. ¿Me estás amenazando? No, no te amenazaré. Pero quiero que entiendas una cosa. Te estoy vigilando constantemente. No uses a ningún idiota para investigar mi verdadera identidad. Spider-Man miró amenazadoramente a Kingpin. Si mi familia está en peligro, iré tras tu esposa. Ahora dime qué pasó. Otto Octavio estaba prófugo. El laboratorio de alto nivel proporcionado por Kingpin ya no era un refugio seguro. Aunque siempre había soñado con un laboratorio así, parecía insignificante comparado con sobrevivir y vengarse de Norman Osborn. Si tenía que rendirse, que así fuera. No solo eso, considerando que Shocker y los demás se habían mudado a la prisión más segura de Raft, el Dr. Octopus incluso había abandonado varios escondites aún no descubiertos en las alcantarillas para una seguridad absoluta. Pero quedó acorralado en las alcantarillas. Dr. Otto Octavius, encantado de conocerlo. Puede llamarme Dr. Ogama. Un anciano científico japonés, acompañado por un grupo de hombres de negro, apareció en las alcantarillas. Otto se sorprendió al descubrir, por sus señales térmicas, que estos guardias vestidos de negro eran cuerpos fríos y sin vida. Ni uno solo estaba vivo. Esto despertó un gran interés en Otto. ¿Se trataba de algún tipo de nigromancia? ¿Qué quieres? No recuerdo haber conocido a ningún japonés. Otto dijo con un dejo de autodesprecio, pero el otro no estuvo de acuerdo. He leído sus artículos, la investigación que Norman Osborn le robó. Sin duda, es un genio. Únase a nosotros, Dr. Otto, podemos darle la mejor oportunidad de venganza. ¿No quieres pararte frente a Norman Osborn y aplastarlo por completo? Otto pareció captar una pista crucial. Acabas de decir ponte de pie. Sí, ponte de pie. Ogama, al darse cuenta de que el pez había mordido el anzuelo, sonrió, esperando una respuesta. Efectivamente, Otto Octavius extendió sus tentáculos mecánicos y le estrechó la mano. Esta es una colaboración temporal. Mis conocimientos y tecnología a cambio de un cuerpo sano. Capítulo 117. Felicia Hardy. La pista que dio Kingpin no fue mucha. En esencia, durante años, hubo tráfico ilegal y secuestro de personas en las cárceles y zonas pobres de Nueva York. Como el rey del submundo de Nueva York, Kingpin realizó una breve investigación y concluyó. Este asunto fue orquestado por canales oficiales o por megacorporaciones como Stark Osborn. Excedía con creces el alcance que un líder de una pandilla neoyorquina como Kingpin podía controlar, así que decidió ignorarlo por completo. En fin, a nadie le importaban estas pobres personas de los barrios bajos ni los presos. Si morían, morían. En cambio, Spider-Man incluso lo había ayudado a explicar a dónde habían ido estas personas desaparecidas. Al enterarse de esto, Matt declaró que tenía una forma de manejar esos asuntos. Tenía una amiga detective que estaba investigando un extraño caso de desaparición, lo cual podría serle de gran ayuda. Peter también consiguió el nombre de la persona desaparecida. Tandy Bowen, la futura Danger. Después de eso, Peter se quedó sin pistas. Al fin y al cabo, no tenía nada. ¿Qué más podía hacer? Así que siguió asistiendo a la escuela como siempre al día siguiente. Por la tarde, había una actividad del club de detectives, pero no podía dejar que el club de detectives investigara estos casos. Dejando todo lo demás de lado, no sería seguro. Pensando en esto, Peter presentó su informe de deducción. A Jessica, la estudiante de último año, le encantaba escribir casos y que los miembros del club los dedujeran. Nunca se cansaba. Aunque, para ser justos, Jessica, la estudiante de último año, tenía bastante buena escritura y sus secciones de deducción eran ingeniosas. Pero Peter no estaba concentrado hoy, así que Jessica, la estudiante de último año, señaló varios errores. El resultado de la deducción en sí no era incorrecto, pero había omisiones en los detalles que podían refutarse. Todavía no entiendo por qué, de docenas de personas en la lista, solo 3 de nosotros venimos al club de detectives cada semana. Peter miró desconcertado la sala de actividades del club. El club de detectives debía de ser bastante grande y estar bien financiado. De lo contrario, no tendría una sala de actividades tan grande. Pero ahora no había nadie, e incluso los nuevos reclutas eran solo ellos 3. Jessica miró a Peter, haciendo pucheros tristemente. Muy bien, niños, es hora de contarles la verdad sobre el club de detectives. Jessica suspiró con impotencia antes de revelar la verdad sobre el club de detectives. La mayoría de los miembros del club son como ustedes, prodigios de las matemáticas y las ciencias, constantemente inmersos en diversas competiciones y prácticas profesionales de alto nivel. Aparte de mí, casi nadie más está aquí.
En cuanto a los nuevos reclutas, este año solo los reclutamos a ustedes tres, ya que fui la única que se presentó el día del reclutamiento del club. Si el chico que se suponía que vendría conmigo hubiera podido regresar de Europa, no habría traído solo a 3 personas. Creo que oí a alguien hablar mal de mí. Una voz repentina interrumpió las quejas de Jessica. Los 4 voltearon a la vez para mirar a la persona que había abierto la puerta de la sala de actividades del club de detectives. Era una chica de cabello plateado con una camisa de manga corta y pantalones cortos vaqueros, y gafas de sol subidas hasta la cabeza. Su largo cabello le caía hasta la clavícula, con las puntas ligeramente rizadas. Sus ojos color zafiro recorrieron a los nuevos miembros. Su rostro ovalado, típico de la época, con rasgos delicados, siempre lucía una sonrisa que transmitía una sensación de comodidad y despreocupación. Esta era sin duda la chica más bonita que Peter había visto jamás. Ninguna podía compararse. Amadeus simplemente bajó la cabeza, y Harry, bueno, murmuró incoherencias, probablemente sin palabras. La estudiante de último año, Jessica, al ver a esta chica increíblemente hermosa, saltó emocionada y la abrazó por el cuello. Felicia. ¿Has vuelto de Europa? Felicia. Peter, atraído por el nombre, miró a la muchacha y luego a Jessica. Presidente, ¿una presentación? Oh, esta es mi buena amiga, alumna del mismo grado, Felicia Hardy. Originalmente se suponía que sería la vicepresidenta de nuestro club de detectives y asistiría al reclutamiento conmigo, pero por desgracia, se fue a Europa por un tiempo y no regresó. Felicia, me prometiste que volverías para el comienzo de clases. Verás, con Felicia ahí, nuestro club de detectives sin duda reclutaría a muchos nuevos miembros. Lo siento, pero realmente tenía algo importante, realmente era Gato Negro. Gata Negra, Felicia Hardy, era un personaje que no era exactamente una heroína ni del todo una villana, similar a Catwoman de DC. Era una experta ladrona, pero a menudo se aliaba con los héroes para ayudarlos. Y lo más importante, o mejor dicho, completamente irrelevante, Gata Negra era una de las novias de Spider-Man en los cómics. A Peter le sorprendieron 2 cosas. Lo joven que era y lo rápido que se cruzaron sus caminos. Tras pensarlo un momento, de repente se le ocurrió una pregunta. La mayoría de quienes solicitaron ingresar al club de detectives con solo ver a la mayor Felicia no deducirían que semejante belleza es un medio para que el club los reclute. Suspenderían el examen de presidente y serían rechazados. Peter empezó usando un error en las palabras de Jessica. Si vinieron a deducción, su principal objetivo no debería ser la mayor Felicia, ¿verdad? Felicia miró a Peter con cierta sorpresa y luego le preguntó a Jessica. ¿Quién es este chico inteligente y generoso? Has encontrado un buen recluta. Dejando todo lo demás de lado, al menos sus deducciones son bastante buenas. Peter Parker, estudiante de primer año. Jessica también presentó a los demás. Estos son Harry Lyman y Amadeus Cho. Felicia también los saludó. Buenas tardes, chicos. Al igual que Jessica, seré un cliente habitual del club. Si creen que las preguntas de Jessica son demasiado difíciles, pueden decírmelo y les prometo que las hará más sencillas la próxima vez. Jessica refunfuñó descontenta, mientras Peter finalmente hizo la pregunta que quería hacer. Señor, cuando fuiste a Europa, ¿fuiste a Londres? Tengo muchas ganas de visitar el Museo de Sherlock Holmes en Baker Street 221B. Hay otros lugares de Londres que también son bonitos, como el London Eye y el Shard. No, no fui a Londres. Peter esperó la siguiente frase de Felicia. Fui a Budapest, una ciudad muy bonita. Y a Varsovia, y a Viena. Felicia habló como si fuera obvio, pero Peter estaba seguro de que por un momento fugaz, ella lo había mirado y su sentido arácnido había sentido un ligero cosquilleo. En otras palabras, Felicia Hardy, que solo tenía 17 o 18 años, ya era Gata Negra. Peter no continuó preguntando, porque, como era de esperar, la estudiante de último año Jessica bloqueó la mirada de Felicia, pidiéndole previsiblemente fotos de su viaje a Europa, ayudando así a Peter a escapar del escrutinio de Felicia. Capítulo 118. Soy un gato negro feliz. ¿Qué hizo Felicia Hardy en Europa del Este? La respuesta fue que Peter no tenía ni idea. Según Jarvis, no se robaron obras de arte invaluables, ni apareció nadie llamado Black Cat. Ni siquiera había estado activa la noche anterior. Felicia había regresado a Nueva York el día anterior. Entonces, ¿qué hizo el gato negro en Europa del Este? La búsqueda de la gata negra revelaría que una gata espiritual sí existía en este mundo.
A principios del siglo pasado, era una famosa ladrona fantasma activa en Nueva York, pero había desaparecido hacía 7 u 8 años. ¿Estás seguro de que no hay nada sospechoso, Jarvis? Me he conectado a todas las vigilancias disponibles a las que los Vengadores pueden acceder y he confirmado que no ha aparecido ningún sujeto que se ajuste a la descripción. Peter simplemente había dicho que, basándose en su sentido arácnido, algo podría pasar esa noche, pero no podía especificar qué. No podía describir con exactitud el disfraz del oponente basándose solo en su sentido arácnido, ¿verdad? No debía haber dejado la grabación encendida cuando fui a otra tierra. Ahora es difícil inventar una excusa. Pensó Peter con impotencia, cuando Jarvis le entregó rápidamente la información que buscaba. Se detectó comportamiento anormal, que coincide con los requisitos de descripción. Fotos de alta definición transmitidas desde un satélite de vigilancia distante de Industrias Stark mostraron a una mujer de cabello plateado con un traje negro apareciendo en los rascacielos de Nueva York y moviéndose rápidamente. A juzgar por su dirección de movimiento, el edificio con los activos más valiosos en su camino era, la Torre Oscorp. ¿De verdad necesitas reflexionar sobre ti mismo, Norman? Pregúntate por qué siempre eres tú. Al otro lado, Black Cat saltó por encima del hueco entre los rascacielos de Nueva York, llegando a las inmediaciones de la Torre Oscorp. Miró a izquierda y derecha. Desde este edificio hasta la Torre Oscorp, al otro lado, la distancia en línea recta era de unos 50 a 60 metros. Se retiró al otro lado de la azotea, se giró, respiró hondo, corrió a toda velocidad y saltó. Sus extraordinarias capacidades físicas le otorgaban una potencia de salto sobrehumana, pero aún así, Black Cat no podía saltar directamente a la posición requerida. Aterrizó en el muro exterior de la Torre Oscorp, deslizándose una docena de metros por el muro de hormigón con sus guantes especiales antes de detenerse. Entonces sacó su gancho de agarre, apuntó, disparó y se impulsó hacia arriba. Si el gancho de esta pistola de mierda fuera más largo, entonces no tendría que hacer estos saltos extremos. Murmurando entre dientes sobre el equipo anticuado que dejó la generación anterior, Black Cat extendió la mano y, con las afiladas garras de su guante, hizo un pequeño agujero en el cristal de Oscorp. Luego metió la mano, abrió la ventana y echó un vistazo al interior. Uf, eso fue bastante simple. Para un fanático del cosplay, sí. Spider-Man se bajó sin esfuerzo boca abajo sobre una telaraña, mirando a Black Cat, que acababa de entrar al edificio, y luego le planteó una pregunta profunda. Acabo de verte saltar decenas de metros. ¿Te mordió un gato radiactivo? El traje de Black Cat no era simplemente un traje ceñido como en los cómics. O mejor dicho, desde que Peter había renacido en este mundo, no había visto a nadie aparte de él que realmente usara solo un traje ajustado para luchar. Su traje era más bien una versión ligera de alguna armadura de Batman de la época de Vale, pero incluso sin ser ceñido, lograba acentuar la esbelta figura de Black Cat. Ella colocó sus manos en sus caderas, se apartó un mechón de cabello plateado de la cara y no pudo evitar reír. He oído hablar de ti. Siempre eres tan molesto. De hecho, le caigo bien a la mayoría de la gente. Spider-Man, que había entrado por la ventana, la cerró con naturalidad. Solo les caigo mal a los criminales y supercriminales. ¿A ti también? Eso depende. Black Cat sonrió. Antes de que Peter pudiera decir estoy de acuerdo, su sentido arácnido se encendió. Entonces apareció un destello de luz, tan brillante que cegaría a cualquiera. Black Cat, sin embargo, se dio la vuelta y echó a correr, entrando inmediatamente en el pasillo de la Torre Oscorp. Su objetivo parecía muy claro. Se dirigió directamente a la puerta de un laboratorio, sacó una tarjeta de acceso especializada y la deslizó por la cerradura electrónica. Con una serie de chispas de aspecto siniestro, Black Cat abrió la puerta reforzada y la cerró de inmediato. Según lo que sabía, esta puerta era lo suficientemente fuerte como para resistir un golpe a toda potencia de Hulk, un segundo golpe era otra historia. Incluso si Spider-Man la persiguiera, no podría abrir la puerta rápidamente. Black Cat se dirigió al panel de control y encendió el sistema. Como era de esperar, requería autorización, así que sacó una huella transparente de su cinturón y la colocó en el dispositivo de verificación. Contenía la huella de la palma de alguien. Al completarse el escaneo, el sistema se abrió automáticamente, las luces circundantes se encendieron y, a continuación, una tras otra, las puertas metálicas se levantaron lentamente. ¿Es esto? Black Cat observó cómo las puertas de metal se elevaban lentamente, y de repente saltó al oír una voz a su lado. ¿Qué es esto?
Sobresaltada por la voz, Gata Negra instintivamente lanzó una patada circular, pero su pierna fue bloqueada directamente por el brazo levantado de Spider-Man. Peter quedó bastante sorprendido por la potencia de la patada. Definitivamente no era un movimiento que un humano normal pudiera hacer. Combinado con su salto anterior, le dio una idea audaz. No te mordió realmente un gato radiactivo, ¿verdad? ¿Cómo entraste? Ni siquiera te vi. Debería decirle que su granada aturdidora no era tan potente como mi electricidad y que puedo volverme invisible. Peter refunfuñó para sus adentros, sonriendo. ¿Quién sabe? Quizás Oscorp no limpió bien y dejó telarañas por ahí. En fin, ¿qué buscas? Estoy buscando. El sentido arácnido de Peter sonó severamente. No estoy seguro de qué está pasando, pero será mejor que salgamos de aquí. Advertencia, actividad ilegal detectada. Ahora mismo. Black Cat miró a su alrededor y vio que la puerta por la que entraron estaba sellada por una gruesa reja de metal. Mientras buscaba otra salida, el sistema se volvió verde de repente. Persona autorizada. Spider-Man detectada. Alerta despejada. En ese momento, no solo Black Cat, sino el propio Peter se quedó atónito. Observó a Black Cat volverse hacia él con incredulidad. ¿Tienes la máxima autorización para Oscorp Technologies? Tengo la máxima autorización para tecnologías Oscorp. Repitió Peter las palabras de Black Cat, y luego miró a su alrededor confundido. ¿Cómo no lo sabía? Capítulo 119. ¿Quién? ¿El Duende Verde? Norman Osborn fue despertado de su sueño no muy profundo por la alarma de mayor nivel de la compañía. Se incorporó de golpe de la cama y pareció confundido al oír el informe de la detección de la firma vocal de Spider-Man. Duende Verde, conéctame a la proyección holográfica del laboratorio de edición genética. Norman, al ver que su pijama todavía estaba algo presentable, se frotó la cara y observó aturdido cómo Spider-Man se enfrentaba a una mujer con un traje negro en el laboratorio de programación genética. Hola, Norman. Esta amiga entró en tu laboratorio. Parece que está investigando algo, así que la seguí. Al oír a Spider-Man decir esto, Norman se sintió aliviado. Gracias por proteger la propiedad de Osborn Tech, Spider-Man. Te lo dejo a ti entonces. Espera, Norman, Norman observó mientras Spider-Man miraba a la mujer y luego preguntó. ¿Por qué tengo la máxima autorización para su laboratorio? Porque eres mi mejor obra y la del Dr. Richard. Ambos confiamos en ti. Norman sonrió amablemente y luego bostezó. Si necesitas ayuda, habla con el Duende Verde. Es mi mayordomo de IA. ¿Quién? ¿El Duende Verde? Black Cat, que había escuchado la conversación desde un costado, escuchó el murmullo de Spider-Man. ¿Quién le puso a su IA el nombre de Duende Verde? Es muy raro. Norman Osborn dijo que eres su mejor obra. Peter sintió la frialdad de su mirada y el resurgimiento de su sentido arácnido. Oyó la pregunta casi gélida de Felicia. ¿Qué quieres decir? Es, literal. Me mordió una araña genéticamente programada de Osborn Tech y obtuve poderes. ¿Experimentación humana? No, un accidente. Cierto, Spider-Man era un vengador, y por su reacción, él también parecía desconocer estas cosas. Black Cat respiró aliviada y luego miró las puertas elevadas. Dentro había varios animales, principalmente artrópodos inferiores, como escorpiones, arañas, ciempiés, incluso abejas y mariposas. Peter arqueó una ceja. Creía que Osborn Tech investigaría todo tipo de animales, pero no esperaba que estuvieran obsesionados con los artrópodos. Se preguntó si habían investigado las langostas. ¿Podrían crear un Kamen Rider? Peter miró a su alrededor y vio que Felicia seguía trasteando con la computadora, y no pudo evitar extender la mano. No sé qué está planeando, señora, pero sin duda está infringiendo la ley. Aunque crea que está haciendo lo correcto, ¿no debería darle una razón? No importa, no es asunto tuyo. Gata Negra dudó en hablar, pero finalmente decidió no confiar en Spider-Man. Continuó su propia búsqueda, descubriendo que no podía adentrarse en los archivos más profundos. No solo carecía de permiso, sino que su programa de hackeo también había fallado, lo que le impedía acceder a los archivos. Entonces, antes de que Spider-Man pudiera meterle la mano con su red, ella levantó las manos. ¿Puedes soltarme, ya que en realidad no he hecho nada? Rompiste una ventana. Felicia. Puedo pagarlo. Entonces, ¿no encontraste nada? Ya sea intencionalmente o no, Spider-Man comenzó a buscar datos frente a Black Cat.
Veamos qué estás buscando. Plan de operaciones del proyecto Fuerza Salvaje, notas restringidas. Peter vio una entrada, un texto grabado por el líder del proyecto, Jonathan Drew, durante un experimento. La posibilidad de curar la esclerosis lateral amiotrófica con tecnología de empalme genético, Jonathan Drew. Peter miró a Felicia con indiferencia. Parece que el motivo del Dr. Jonathan para supervisar la investigación del supersoldado era desarrollar un tratamiento para la ELA. ¿ELA? Al oír esto, Black Cat apartó a Peter de inmediato y se quedó frente a la computadora de la consola de control, mirando el registro. No pudo evitar fruncir el ceño, murmurando para sí misma. ¿Cómo es esto posible? Parece que conoces a la familia del Dr. Jonathan, y no olvides que básicamente solo llevas una máscara para los ojos. De pie detrás de Black Cat, la mano de Peter se movió hacia un lado de la pantalla táctil de la computadora y comenzó a operarla. Quería ver qué planeaba realmente Black Cat. Inicialmente, Black Cat tenía la intención de irse, pero al ver que Spider-Man comenzaba a recuperar información a la que no podía acceder por falta de permisos, resistió el impulso de irse y decidió seguir observando. Después de todo, Black Cat es un gato, y los gatos siempre están llenos de curiosidad. Entendía claramente lo que quería decir Spider-Man. Su identidad podía ser expuesta en cualquier momento. Pero como Gata Negra había elegido su atuendo, ser descubierta era inevitable y estaba destinada. En otras palabras, de todos modos no tenía intención de ocultar mucho su identidad. Ella observó cómo Spider-Man profundizaba en el sistema, abriendo muchos archivos y descubriendo sin problemas algunas cosas que Black Cat quería saber. Sin embargo, lo que más deseaba Black Cat era un correo electrónico que Spider-Man no había abierto. Su rápida vista lo detectó y lo abrió. El contenido la hizo sentir como si su mundo se hubiera derrumbado. Era una carpeta vacía. No había nada dentro. Peter echó un vistazo al nombre del documento. Informe de progreso de proyectos de armamento. ¿Varios proyectos de armas? Teniendo en cuenta que se trataba de una base de investigación para proyectos de supersoldados, es probable que todos estos proyectos estuvieran relacionados con ellos. ¿Pero por qué Felicia buscaba estas cosas? ¿Tiene algo que ver con tus inusuales habilidades físicas? ¿Estás intentando encontrar al responsable de este proyecto? Peter dedujo las acciones de Black Cat, llegando a la conclusión de que Black Cat no estaba inactiva en Europa del Este, pero sus acciones no tenían que ver con riqueza o tesoros. Estaban relacionadas con proyectos de supersoldados. ¿Fue a Europa del Este por el proyecto del suero del supersoldado de la Unión Soviética? Peter estaba cada vez más confundido por los motivos de Black Cat. Desafortunadamente, la lista de proyectos de supersoldados que estás buscando no está aquí. Al oír esto, Gata Negra probablemente entendió lo que Spider-Man iba a decir a continuación. Después de todo, ¿qué más podía decirle un superhéroe a un ladrón fracasado? Pero en realidad es una coincidencia. Hace poco, también conocí a alguien que escapó de prisión. Sufrió abusos inhumanos en prisión, pero se sometió a una modificación de supersoldado y adquirió superpoderes. Pedro había hecho una apuesta correcta. Felicia, que estaba a punto de irse, oyó esto y se giró inmediatamente, mirando fijamente a Peter. ¿Dijiste hace un momento que hay otro sobreviviente? El gato negro miró fijamente a Peter, expresando su demanda. Quiero verlo. Capítulo 120. La verdad del suero de Erskine. Entonces, ¿estás aquí para buscar información sobre el proyecto del suero del supersoldado? ¿Por qué? Porque implica experimentación humana y tú eres una de las víctimas. Peter hizo todo lo posible por no revelar ninguna pista ni información que conociera para evitar que Black Cat descubriera la conexión entre Spider-Man y Peter Parker. Así que tuvo que hacer algunas preguntas bastante tontas. Sorprendentemente, Black Cat no descartó la pregunta de inmediato, sino que miró a su alrededor. Tenemos que salir de aquí, de Oscorp Technologies. Entonces, podría decírtelo. Spider-Man entrecerró los ojos de su máscara, miró a Black Cat y chasqueó los dedos. La puerta cerrada del laboratorio se abrió de inmediato. Entonces, Spider-Man le indicó que pasara primero. Gata Negra salió corriendo, aparentemente sin querer que Spider-Man la atrapara. Spider-Man se encogió de hombros y la siguió. Aunque tuviera una fuerza física sobrehumana, no podría quitárselo de encima. Además, ya le había puesto un rastreador en la bota cuando la había pateado. Entonces, Spider-Man apagó obedientemente el sistema, cerró la puerta, miró las arañas radiadas que el Dr. Jonathan había investigado para tratar la ELA, y en cuanto a quién se suponía que debían curar, eso probablemente era evidente.
Peter simplemente vio cómo la computadora se apagaba por completo y luego salió del laboratorio. Según el informe del rastreador, encontró a Black Cat. Bueno, no. El rastreador quedó abandonado en la azotea. En cuanto Peter aterrizó y lo recogió, otra granada aturdidora rodó hasta sus pies. Dio una voltereta hacia atrás desde el edificio, evitando el problemático destello de A1. Luego regresó a su posición original y vio a Black Cat esperándolo. Noté que mis botas pesaban unos gramos más, así que te devolví tu juguetito. Gata Negra estaba sentada en la carcasa de un ventilador de techo, sonriendo mientras apoyaba la barbilla en la mano, mirando a Spider-Man, que acababa de ejecutar una voltereta perfecta. Y. ¿Hablamos ya? Muy bien, primero. ¿Por qué te disfrazas de Catwoman? No, no llevo orejas de gato. Black Cat se quedó sin palabras por un momento, luego negó con la cabeza, dejando el tema por fin. Así es como se ve mi mentor, ¿de acuerdo? ¿Te refieres a Walter Hardy, el famoso Prowler? Qué interesante. Tiene una hija de 17 años con el mismo color de pelo que tú. Black Cat soltó un frío jaja y no dijo nada más. Tal como Spider-Man había dicho antes, su disfraz, si se investigaba a fondo, revelaría su identidad. Claro, eso suponiendo que alguien pudiera verle la cara completa. La mayoría de la gente no tenía esa habilidad. La última vez que vimos a Walter Hardy fue en 2003, en Budapest, Hungría, y su hija apareció en Budapest hace unos meses. Tiene el mismo cabello largo y plateado que tú. Es muy hermosa. Gato Negro suspiró, haciendo la pregunta de nuevo. ¿Siempre eres tan molesto? La respuesta de Pedro fue la misma. Solo los criminales y supercriminales me encuentran molesto, así que, ¿quieres hablar sobre por qué quieres investigar el suero del supersoldado? Gata Negra miró a Spider-Man. Aún no estaba segura de por qué estaba tan interesado en ella, ni de si debía confiar en él. Pero considerando lo que Spider-Man había dicho antes, decidió tomar la iniciativa. Entonces tú primero. Dijiste que los Vengadores encontraron a un supersoldado que había escapado, superviviente del experimento humano. ¿De qué se trata? En la isla Riker, un convicto fugitivo encontró a un amigo mío. Dijo que el ejército estadounidense lo obligó a participar en experimentos con humanos, que la mayoría murió, solo él sobrevivió y se convirtió en un supersoldado. Spider-Man explicó brevemente la situación y luego miró a la algo impaciente Gata Negra. ¿Qué pasa? No dijiste nada en absoluto. Gracias por el cumplido. No te hice ningún cumplido. Felicia, algo exasperada, suspiró y luego hizo la primera pregunta. ¿Ese sobreviviente, simplemente obtuvo habilidades físicas mejoradas o adquirió otros poderes? Peter pareció entender algo al escuchar esa pregunta. ¿Quieres decir, que hay algo mal con los supersoldados? El suero del supersoldado tuvo problemas desde el principio. O más bien, el suero del supersoldado Erskine que le inyectaron a Steve Rogers también tuvo problemas desde el principio. Black Cat reflexionó y empezó desde el principio. Casi todos creen que Cráneo Rojo se convirtió en Cráneo Rojo porque el suero Erskine que le inyectaron fue un producto fallido, y al Capitán América le inyectaron una versión mejorada. Pero eso no es cierto. Les inyectaron el mismo suero. Hace que lo bueno mejore, hace que lo malo empeore. Peter recitó lo que el Dr. Erskine le había dicho históricamente a Steve Rogers. Gato Negro hizo una pausa y asintió. Eso no fue solo una descripción. El verdadero efecto del suero de Erskine no fue crear supersoldados, sino mejorar lo bueno y empeorar lo malo. Cráneo Rojo se convirtió en Cráneo Rojo porque anhelaba convertirse en el próximo Führer, reemplazar a Hitler y establecer un imperio Hydra en lugar de un tercer Reich. En cuanto a por qué Capitán se convirtió en Capitán, fue simplemente porque era una persona genuinamente buena, que anhelaba ser un soldado capaz de derrotar a enemigos malvados. Ese convicto fugitivo se volvió invulnerable, lo que significa que su deseo más profundo era no ser lastimado. Peter le explicó a Felicia los cambios de Luke Cage, y al mismo tiempo se dio cuenta. En otras palabras, el verdadero efecto del suero Erskine es transformar a los usuarios según sus pensamientos. Pero como el pensamiento del capitán en ese momento era convertirse en el mejor soldado, el ejército estadounidense concluyó que el efecto del suero Erskine era crear supersoldados. Por lo tanto, todos los proyectos militares estadounidenses de supersoldado basados en el suero de Erskine desde el final de la guerra habían fracasado. O bien crearon productos de baja calidad o simplemente fracasaron. Solo pudieron desarrollar sueros de supersoldado muy diluidos, ya que cualquier producto replicado con éxito tenía demasiados efectos secundarios.
No tenían idea de que estos efectos secundarios eran los verdaderos efectos del suero Erskine. Y el merodeador apareció en Europa del Este a principios de este siglo. Él estaba allí para robar el suero del supersoldado de Rusia. Peter lo comprendió perfectamente. En la década de 1970, la Unión Soviética creó su segundo supersoldado exitoso, el Guardián Rojo, lo que sacudió profundamente al ejército estadounidense. Esto significó que la Unión Soviética había superado las limitaciones del suero de Erskine y ahora podía recrear, o incluso producir en masa, supersoldados. Debido al estricto confinamiento impuesto por la KGB, el ejército estadounidense solo tomó medidas tras la disolución de la Unión Soviética, a principios de este siglo. Enviaron a su mejor ladrón del momento, el merodeador. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. @Treon Menzi. No olvides que lo escuchaste en Labios, el devorador de mundos.